Panicuna Wawrikuna, hermanas y hermanos. Nuestra clase de quechua avanza gracias a que hay personas interesadas en aprender nuestra lengua. Empecemos. Gallarishun. Hoy nos ocupamos sobre una creencia quechua en donde el egoísta condena a su alma. Los quechuas superan los problemas naturales y sociales gracias a su espíritu comunitario. Después de la muerte, el alma va a las montañas para volver a la energía universal. El alma del que ha sabido compartir es aceptada por la montaña. El alma del egoísta es rechazada, por eso ambula sufriendo. Es el alma condenada, como los hispanohablantes reconocen. Micha runa imatapis qarakuita yachanchu. La gente egoísta no sabe regalar ninguna cosa. Michaga, jorita, qillaita, pakan, pampan, tsaynaukaykar wañun. El avaro esconde y entierra el oro y dinero. Estando así, se muere. Porque nadie carga. Por más tesoros que tenga, nadie puede cargar. Hirkakuna micha runapa ayanta chasquianchu. Los cerros no reciben al alma de la gente avara. Michapa ayan ñakar, huagar, puricum. El alma del avaro camina sufriendo y llorando. Pobre alma. Kuyanakur, yanapanakur, kawakushka, ayanzik, kushikum. Si vivimos amándonos y ayudándonos, nuestra alma se alegra. Haya alma. No solamente tienen alma los seres humanos, los animales, los vegetales, también la naturaleza tiene ese espíritu, solamente que lo reconocemos con otros nombres. Chasqui, recibir. Circa, cerro, montaña. Kawai en quechua 1, Kausai en quechua 2, vivir. Kushikuy, alegrarse. Kuyay, amar. Micha, egoísta, avaro. Ñakay, sufrir. Pacay, esconder. Con Pacay hay muchos topónimos. Pacayacu, Pacaymayo, agua escondida, río escondido, porque debajo de la tierra también hay ríos que corren. Pampay, enterrar. Puri, caminar, andar, ambular. Qillay, dinero. Qaray, regalar. Quri, oro. Runa, gente. Wañuy, morir. Wagay, llorar. Yachay, saber. Yanapay, ayudar.
Hay morfemas que expresan el pensamiento y acción comunitarios. Aquí tenemos el morfema intzig, incluyente. Nogantzig, nosotros incluye al interlocutor. Llapantzig, todos nosotros. Markantzig, nuestro pueblo, tuyo también. Cuando decimos a alguien, por ejemplo, Wasintzig, estamos diciendo nuestra casa o mi casa es también tu casa. Espíritu comunitario. El morfema naku, morfema verbal, es de reciprocidad. Por ejemplo, kuyanakui, amarse recíprocamente. Yanapanakui, ayudarse recíprocamente. Y nuevo verbo, por ejemplo, yachatsinakui, enseñarse recíprocamente. La verdadera educación es yachatsinakui, enseñarse recíprocamente. El docente enseña, el discente, el estudiante, también con sus preguntas y a veces con sus contrariedades, enseña al maestro. Y así la educación es una reciprocidad, es un proceso recíproco. Yachatsinakui. Espero que terminada la clase, por favor, ustedes participen con sus comentarios. Sus comentarios me dan ánimo y también me ayudan a pensar que quienes me escuchan no solamente están como audientes, sino como personas que también saben cuestionar. Panicuna, Wauricuna. Aiguayá. Hermanas y hermanos, hasta pronto.